habíamos visto ayer, ¿sí? Entonces, ya estoy presentando pantalla. A ver, entramos a nuestra presentación. Habíamos visto la ecuación de Clapeyron. Y ahora lo que nos toca es ver el diagrama de fases, ¿sí? Tenían una tarea, ¿no es cierto? Han podido hacer la tarea, han verificado que la forma de la curva de presión de vapor versus temperatura es exponencial creciente y que cuando aplicamos logaritmo neperiano y graficamos en función de la inversa de la temperatura absoluta, nos sale esta recta, ¿sí? ¿Han hecho eso? ¿Han podido verificar? Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, entonces, a ver, aparte de el estudiante que nos ha dicho que sí ha podido verificar, ¿alguien más ha podido verificar? Ingeniero. No has hecho, ya. Entonces, bueno, entonces si se han podido verificar, bueno, tal vez lo podamos revisar, ¿no es cierto?, cuando hagamos nuestra clase de problemas el lunes. Pero ahora yo quisiera que terminemos con ese capítulo y ya empecemos el siguiente, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con nuestra materia. Y vamos a seguir con esta diapositiva. Entonces voy a poner la pantalla completa. ¿Me están viendo, no es cierto? ¿La ven, la pantalla, la diapositiva de Sí, se diagrama de ve, fases? ingeniero. Sí, ingeniero, se ve. Ok, gracias. Ya. Entonces, lo que hemos visto, todo lo referente al equilibrio líquido-vapor, ¿no es cierto? Y lo mismo puede existir también entre el sólido y el vapor y el sólido y el líquido, ¿sí? Entonces, en los tres estados de la materia existen equilibrios, ¿sí? Hemos visto el equilibrio líquido-vapor cuando ocurre la evaporación. El equilibrio sólido-líquido cuando ocurre la sublimación, perdón, cuando ocurre la fusión, ¿no es cierto? Y el equilibrio sólido-vapor cuando ocurre la sublimación. Y también los inversos, ¿no es cierto? Es decir, el equilibrio entre el vapor y el sólido cuando existe la sublimación inversa, o el equilibrio entre el líquido y el sólido cuando existe la solidificación, ¿sí? Entonces, esos equilibrios, ¿sí?, en los procesos de fusión y de sublimación también se pueden representar en un gráfico de presión de vapor versus temperatura, ¿sí? Ahora, cada uno va a tener una presión de vapor diferente, ¿no es cierto? El sólido con el vapor vamos a tener una curva de sublimación, y cuando el sólido cambia al estado líquido en el proceso de fusión, ¿sí? También tenemos la dependencia de la presión de vapor de líquido con la temperatura. Joseph Thomson, en 1849, dedujo teóricamente la relación entre estado sólido y líquido, y en 1850 William Thomson, otro científico, William Thomson, y Bunsen, ¿no es cierto?, de donde viene el nombre del mechero, ¿no es cierto?, la comprobaron experimentalmente, ¿no?, en la curva de fusión. Y si juntamos nosotros todos los equilibrios en un solo diagrama, a ese diagrama se le denomina diagrama de fases, ¿sí?, que es una forma gráfica de resumir las condiciones bajo las cuales se presenta el equilibrio entre los diferentes estados de agregación de la materia, entre los tres más conocidos, ¿no es cierto?, el sólido, el líquido y el gaseoso, el vapor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esos diagramas, ¿sí? Fíjense. Aquí. Entonces, aquí tenemos un diagrama de fases típico, ¿sí?, donde tenemos la presión en milímetros de mercurio
y la temperatura en grados centígrados, ¿sí? Y entonces este diagrama es para el agua, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? Porque los valores están dados por el agua. Y entonces a 760, fíjense, primero tenemos la curva 2, ¿no es cierto? Esta que estoy señalando, a ver, ¿dónde está mi láser? ¿Sí? Esta curva 2, ploma, ¿sí? Que es que representa el equilibrio líquido-vapor, la que hemos visto ayer, ¿no es cierto? Una curva exponencial creciente. Luego también tenemos la curva 3, la celeste, que es la curva que representa el equilibrio sólido-vapor, ¿sí? Que también es de forma exponencial creciente. Y la curva a la que hacíamos referencia, que había sido estudiada por Thomson y verificada por Thomson y Bunsen, ¿sí? Entonces la curva de equilibrio sólido-líquido, la de fusión, que es casi una recta, ¿sí? Casi una recta, ¿sí? De muy pronunciada, ¿sí? Que aquí en su pendiente está exagerada para que la podamos apreciar mejor, ¿sí? Ahora, como este diagrama de fases se refiere al agua, ¿sí? Para 760 milímetros, es decir, por una atmósfera, vamos a tener la temperatura ¿de qué? De ebullición del agua, ¿no es cierto? Y para 760 también una atmósfera, vamos a tener la temperatura de fusión, ¿no es cierto? Del agua, ¿sí? Que es 0 grados centígrados. Ahora, en este gráfico, ¿sí? Se definen tres zonas, ¿no es cierto? Esta zona del sólido, esta zona del líquido y esta zona del vapor. ¿Qué significado tienen ellas? Que cualquier, pero si tenemos agua, porque este diagrama es del agua, si tenemos agua a cualquier presión y cualquier temperatura que cae dentro de esta zona del sólido, entonces podemos afirmar con toda seguridad que el agua se encuentra solo y exclusivamente en estado sólido, que no hay líquido, que no hay vapor en el sistema, ¿sí? Solamente está en estado sólido. En cualquier punto les decía que caiga en esta zona, ¿sí? Si tenemos algún punto de presión versus temperatura, de presión y temperatura, que caiga dentro de la zona del líquido, podemos estar seguros que la sustancia, el agua, va a estar solamente en estado líquido. No va a haber sólido, no va a haber vapor. Lo mismo aquí, si si el agua, perdón, está en cualquier punto representado en esta zona del vapor, en cualquiera de estas zonas, vamos a tener que el agua solamente está en estado vapor. Ahora, ¿qué significa que en algún caso esté, por ejemplo, el punto que estamos, las condiciones de la sustancia, del sistema, del agua, un punto que esté sobre la línea ploma? Entonces, quiere decir que está ocurriendo el proceso de evaporación, ¿sí? Y que hay un equilibrio entre el líquido y el vapor. Si estamos en cualquier punto sobre la línea naranja, entonces vamos a tener que estamos en el equilibrio sólido-líquido, ¿sí? Y que en el sistema existe sólido y líquido en equilibrio. O si estamos sobre algún punto en la línea celeste, ¿sí? Vamos a decir que el equilibrio es el equilibrio sólido-vapor, ¿sí? Sólido-vapor. ¿Sí? Y que en el sistema vamos a tener las dos sustancias, la sustancia sólida y la sustancia en estado de vapor. Ahora, además de eso, fíjense, existe este punto de unión entre las tres curvas, ¿sí? Que está representando por la letra T. A este punto le llamamos el punto triple. ¿Cuál es el significado del punto triple? Que en ese punto, para el agua, a esta temperatura, 0.01 grados centígrados, y a esta presión, 4.58 milímetros de mercurio, están en equilibrio simultáneo el sólido, el líquido y el vapor. Es decir, el sólido se está fundiendo, el sólido se está sublimando, el líquido se está evaporando, el vapor se está condensando, el vapor se está
sublimando inversamente para transformarse en sólido, el vapor se está condensando para transformarse en líquido. El líquido se está solidificando sólido, el sólido se está fundiendo a líquido. Los tres equilibrios se dan al mismo tiempo en estas condiciones, ¿no es cierto? En la condición de temperatura y de presión, que son características de cada sustancia, porque este diagrama de fases es característico de cada sustancia. En este caso, este diagrama es para el agua, ¿sí? A ver, no sé si tengo algunos otros diagramas, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, el diagrama de fases del CO2, ¿sí? Aquí es el del agua y aquí es el del CO2, que tiene una forma ligeramente parecida, solamente que en el caso del equilibrio sólido-líquido, en vez de tener una pendiente negativa, tiene una pendiente positiva, ¿sí? En el caso del agua, la pendiente es negativa, fíjense aquí en el gráfico de la derecha, ¿sí? La pendiente es negativa. Y el punto triple, pues en el caso del CO2, fíjense, está para 5.2 atmósferas y menos 56.4 grados centígrados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el CO2 es una sustancia que normalmente está en estado gaseoso, ¿no es cierto? A una atmósfera, fíjense, a una atmósfera, ¿qué sucede con el CO2? ¿Sí? Si tuviéramos CO2 sólido, se sublimaría directamente y pasaría al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido, ¿sí? Y tal vez eso es algo que no hemos explicado y vamos a explicar en la anterior diapositiva, ¿sí? A ver, como ayer, igual están tratando de entrar alguien. Voy a volver a salir y vamos a volver a entrar. Ya, a ver un momentito, por favor. Ah, a ver. Ingeniero, ¿va a mandar otro link? ¿Pero? ¿Va a mandar otro link? No, 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 no. Estoy Ahí ya está, saliendo para ahí, asistir a la gente que ha llegado tarde y que nos molesta y que no nos deja pasar porque están a cada rato, ti, 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 ¿no es cierto? Tratando de entrar. A ver, aquí. A ver, son 4 personas. Limachi y 3 limachis y un choque. A ver, ya. A ver, atención, por favor. 4 personas acaban de entrar a la clase, tarde, ¿sí? Y como insisten en entrar, pues finalmente he tenido que salir de la presentación y admitirlos y ahora voy a volver a la presentación. Lo que han logrado es perjudicar a sus compañeros. A ver, jóvenes, por favor, entiendan eso, ¿sí? Los que han entrado, acaban de entrar, ¿sí? Están perjudicando, porque están entrando tarde, ¿sí? Por favor, ayer ya les he dicho que no les iba a admitir, aquí hay otro que está queriendo entrar, ¿sí? Ayer les he dicho que no iba a admitir personas tarde, pero bueno, por favor, una vez más, ¿sí? Una vez más. Ya, la próxima semana, listo, nadie entra después de las 12, ¿sí? Fíjense, están entrando 12:20 de la tarde, ¿sí? A la clase es a las 12, no es a las 12:20, ¿sí? Por favor, entonces, jóvenes, los que han entrado tarde, ¿sí? Por favor, ¿sí? Y esta es una advertencia para todos, ¿sí? Listo, volvamos a nuestra presentación. Ya. Les decía que si tenemos el diagrama de fases, ¿sí? Está, ¿sí? Por decir algo, si estuviéramos aquí está el 0, aquí está el menos 10, digamos. Si estamos a presión atmosférica a menos 10 grados centígrados, solamente vamos a tener hielo, ¿sí? Volvamos a poner el puntero láser. No, vamos a hacer con marcador, ¿sí? Entonces, si estuviéramos en un punto como este, ¿sí? Que estoy pintando con amarillo, no, lo vamos a hacer con otro color para que se vea mejor. Con color azul, ¿sí? Entonces, si estuviéramos en un punto como este, fíjense, a 760, o sea, a presión de una atmósfera y a una temperatura de menos 10, por ejemplo, grados centígrados,
hemos dicho que estaríamos seguros que el agua, en este caso, porque este es el diagrama del agua, estaría totalmente en estado sólido. ¿Qué pasa si vamos a la presión de 760, vamos calentando, ¿sí? Y avanzamos. Y llegamos hasta este punto, al punto sobre la curva naranja, a 0 grados centígrados. Entonces, a 0 grados centígrados, ¿qué va a ocurrir? Que va a empezar a fundirse. El sólido se va a transformar en líquido. Mientras exista sólido y líquido, ¿sí? La sustancia, el agua en este caso, va a tener esa temperatura de 0 grados centígrados. Cuando termine de fundirse, ¿sí? Si seguimos calentando y llegamos, por ejemplo, hasta este punto, ¿sí? Entonces a unos, qué sé yo, 50 grados, entonces a 50 y una atmósfera, vamos a estar seguros de que solamente vamos a tener agua líquida, ¿sí? Agua líquida. ¿Qué pasa si seguimos calentando y llegamos hasta este punto? ¿Sí? Entonces, en este punto va a empezar a ebullir, ¿sí? Y el líquido se va a transformar en vapor, ¿sí? Y si seguimos calentando, entonces el vapor, una vez que todo el líquido se haya evaporado, el vapor se va a sobrecalentar hasta una temperatura, digamos, de mayor a 100, de 120, 130 grados. Ahora, ¿qué pasaría si en este caso empiezo a disminuir la presión? Entonces, imagínense que disminuyo la presión y llego hasta este punto, ¿sí? Voy a estar a una presión muy baja, ¿sí? Muy baja, pero a una temperatura alta, y entonces el agua va a seguir en estado de vapor, ¿sí? Y ahora, si empiezo a enfriar, ¿sí? Empiezo a enfriar, y llego a este punto sobre la curva celeste, como aquí se está representando el equilibrio vapor-sólido, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir la deposición inversa, ¿no es cierto? La sublimación inversa. Y el vapor se va a transformar en sólido. Y entonces, si se tratara, por ejemplo, de un proceso que ocurre en las nubes, en la atmósfera, ¿sí? El vapor, cuando se transforma en estado sólido, porque la presión es muy baja, es decir, que empezaría a ¿qué? A nevar, ¿no es cierto? Porque la nieve es el producto sólido del agua cuando pasa directamente del vapor de agua a estado sólido. Y si esa nieve la sigo enfriando, entonces finalmente la nieve se va a volver estado sólido hielo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si bajo la presión solamente hasta este punto? Y en este punto empiezo a enfriar, ¿sí? Empiezo a enfriar. Voy a llegar a este punto en el equilibrio líquido-vapor, y entonces el vapor se va a empezar a condensar, ¿no es cierto? Va a haber el equilibrio vapor-líquido y el vapor se va a condensar. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que, si eso se realiza en la atmósfera, va a empezar a llover, ¿no es cierto? Va a empezar a llover. Y entonces empieza a llover, el vapor se condensa en líquido, cae en forma de gotas, esa es la lluvia. Si por las condiciones atmosféricas el líquido se sigue enfriando y llega hasta la curva a naranja, ¿sí? Y entonces el líquido se transforma en sólido, ¿qué estaría ocurriendo? En la atmósfera estaría empezando a formarse granizo, ¿no es cierto? Entonces el líquido, las gotas de líquido se solidifican y forman granizo, y cae granizo, ¿no es cierto? Y si este granizo igual lo seguimos enfriando, pues ya va a estar simplemente en estado sólido, más frío. Entonces, fíjense cómo el diagrama de fases, ¿sí? El diagrama de fases del agua nos permite distinguir qué es lo que ocurre cuando llueve y luego graniza o cuando cae una nevada, ¿sí? A ver, como anécdota, como aplicación, diríamos, a ver, ¿cuándo es la última vez que han visto nevar en La Paz? ¿Sí? Ustedes que son jóvenes, ¿sí? Seguramente, probablemente, no han visto nevar en La Paz,
en La Paz, en la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? En este valle, ¿no es cierto? La Paz es un valle, ¿no es cierto? Que está entre montañas, y en este valle está rodeado de montañas, y entonces, ¿cuándo se dan las condiciones para que caiga una nevada? ¿Sí? Cuando hay vapor de agua en las nubes, obviamente, y además cuando la presión es baja, ¿sí? Fíjense, cuando la presión es muy baja. ¿Y cuándo se da esa condición de presión baja? Y además, obviamente, de frío, ¿no? De temperatura baja, ¿sí? En invierno hay condición de frío, pero la presión baja normalmente se da cuando se producen diferencias de temperatura grandes en la atmósfera, y entonces los vientos arrastran las nubes, y esas nubes, al ser arrastradas, generan espacios vacíos, y ese espacio vacío, en ese espacio vacío, la presión atmosférica baja bruscamente, y entonces ocurre una nevada. Pero como La Paz es un valle, entonces difícilmente se dan esas condiciones de que existan vientos, exista una temperatura lo suficientemente baja para que caiga una nevada, ¿sí? Por eso yo les preguntaba, ¿alguno de ustedes se acuerda de que en La Paz haya nevado, no granizado, ¿no es cierto? Nevado. A ver, alguien que me pueda decir, ¿alguien se acuerda de que haya nevado en La Paz? En la ciudad, no en el Alto. ¿Mm? No, ¿no es cierto? Sí, seguramente ustedes no han visto nunca que haya nevado en La Paz, pero en el Alto sí, sí, en el Alto sí. ¿Por qué en el Alto sí? Porque en el Alto, como es altiplano, ¿no es cierto? Es una meseta, ¿sí? Ahí se producen esos vientos, se producen las condiciones de baja presión, baja temperatura y, por lo tanto, de nieve. Lo mismo ocurre en las montañas, en la cordillera, ¿no es cierto? Que están a gran altura, y entonces ahí los vientos son muy fuertes, se producen bajas presiones, se producen bajas de temperatura y empieza a nevar. Por eso es que la cordillera normalmente está con nieve, ¿no es cierto? Nevada. En cambio, en La Paz no, pues en La Paz llueve, ¿sí? Llueve, y después graniza. ¿Sí? Si es que la temperatura baja mucho, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero normalmente, difícilmente cae una nevada, ¿sí? Que yo me acuerdo pues, hace unos 15 años probablemente, yo he visto una nevada en La Paz, ¿sí? Que sí ha nevado porque, bueno, se han dado las condiciones seguramente extraordinariamente, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos sirve el diagrama de fases, ¿no? Para analizar en qué está, conociendo el diagrama, ¿sí? Para analizar el estado físico en el que se encuentre una sustancia. Y fíjense, ahora vamos a ir al del CO2, ¿no es cierto? El del CO2, fíjense, a presión atmosférica, ¿sí? A una atmósfera, aquí estamos a presión atmosférica, una atmósfera, solamente puede estar o en estado sólido si está a muy baja temperatura, o pasar al estado gaseoso a una temperatura de sublimación de menos 78 grados centígrados. Y entonces, si nosotros tenemos CO2 sólido, este CO2 sólido se va a sublimar a presión atmosférica, ¿sí? A presión atmosférica va a estar va a sufrir ese proceso de sublimación. Por eso es que el CO2 se le llama el hielo seco, ¿sí? Porque no pasa por el estado líquido, ¿no es cierto? No se funde, sino que pasa directamente al estado gaseoso, no moja las sustancias. Por eso es que cuando necesitamos mantener temperaturas bajas sin que tengamos el riesgo de fusión y de que el líquido moje algún material, entonces como material refrigerante utilizamos el CO2 sólido, ¿no es cierto? Que se llama el hielo seco, ¿no es cierto? Que a la presión de la atmósfera se sublima y directamente, y entonces no pasa por el estado líquido, no moja las sustancias, ¿sí? Eso es como un ejemplo, ¿no es cierto?, del CO2, que fíjense además
su presión y su temperatura del punto triple está en 5.2 atmósferas y menos 56 grados, ¿sí? Entonces, fíjense que es una temperatura baja y una presión alta, ¿no es cierto? ¿Sí? A partir de ese punto recién vamos a poder tener CO2 sólido, o líquido, perdón, líquido, ¿sí? Aquí también se muestra este punto C, fíjense, le estoy señalando, ¿sí? Lo estoy pintando. Ese punto C es el punto crítico, ¿sí? Un punto crítico que en el caso del CO2 tiene una temperatura crítica de 31 grados centígrados y una presión de 73 atmósferas. ¿Cuál es el significado del punto crítico? ¿Sí? Primero, podemos decir que es en el equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Líquido-vapor, el punto crítico es el punto final de la curva, ¿sí? Ya no hay más allá, ¿sí? El punto C, el punto crítico es el punto final de la curva. ¿Por qué? Porque cuando avanzamos más allá, eh, a una temperatura mayor, a una presión mayor, ¿sí? Resulta que ya no podemos distinguir, ¿sí? En el sistema el líquido del vapor, ¿sí? No podemos distinguirlos, ¿sí? Entonces, llega hasta el punto crítico, ese es el punto final. Igual, todas las sustancias, ¿no? Igual el agua tiene un punto crítico que está en 647 grados de Kelvin de temperatura, ¿sí? Y una presión que no me acuerdo en este momento, ¿sí? Ustedes la pueden tal vez investigar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto crítico del agua? ¿Sí? Y entonces, más allá de ese punto crítico, ¿sí? Más allá de esa temperatura y esa presión, no se pueden distinguir el estado líquido o el estado gaseoso, ¿sí? Normalmente ya empieza, ¿qué cosa? El plasma, ¿no es cierto? Porque ya el nivel energético es muy grande, ¿sí? Y el plasma se caracteriza por tener iones, ¿no es cierto? Ya no la sustancia, sino que el agua o el CO2, más allá del punto crítico, se ionizan, ¿sí? Y entonces dejan de tener las propiedades de la misma sustancia y tienen otras propiedades que son propiedades incluso eléctricas que permiten que en el estado plasmático, ¿sí? Las sustancias puedan transmitir la electricidad, ¿no? Pero a nosotros nos interesa lo que ocurre antes del punto crítico, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, nuevamente también les decía que en el caso del CO2, ¿sí? Y de las sustancias en general, este equilibrio sólido-líquido tiene pendiente positiva, ¿sí? Aquí fíjense, tiene pendiente positiva, lo voy a pintar. ¿Sí? Perdón, ahí, pendiente positiva. En cambio, en el agua, ¿sí? Es un caso especial, tiene pendiente ligeramente negativa. Ahora, aquí he exagerado en las pendientes para que se vean, ¿sí? Pero normalmente esta gráfica, en el caso del agua, es casi vertical, ¿no es cierto? Por eso es que en el punto de fusión, pues es 0 grados a cualquier presión, ¿sí? A cualquier presión es 0 grados, la diferencia es muy, muy pequeñita, ¿sí? Bueno, y en realidad eso es lo que nos faltaba en este capítulo, ¿sí? De estado líquido, ¿sí? Eso es todo en este capítulo, pues nos vemos en el siguiente. Ahí les he puesto adelante, ingeniería, ¿no es cierto? Pero esto sería si dejáramos el otro capítulo para la siguiente clase. Pero vamos a empezar ya con el siguiente capítulo en esta misma clase. Entonces, pero antes de salirnos de quisiera preguntarles si tienen alguna duda sobre lo que hemos explicado hoy, ayer o en la anterior semana sobre el estado líquido. Perdón, no, estaba entrecortado. ¿Cómo me has dicho? ¿Podría qué? El punto triple, ya. Hemos dicho que el punto triple
corresponde a este punto, ¿sí? En el caso el punto triple es característico de cada sustancia, ¿no es cierto? El punto triple es un punto, en el caso del agua, que tiene estas coordenadas, 0.01 grados centígrados y 4.58 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuál es el significado del punto triple? Que en el punto triple es el único punto, es el único par de presión y temperatura en el cual, perdón, los tres estados de la materia, el sólido y el líquido del vapor, coexisten en equilibrio simultáneo, ¿sí? Simultáneo. Es decir, que para cualquier otro punto, fíjense, hemos dicho, por ejemplo, para este punto, para este que estoy señalando ahora, ¿sí? La sustancia, el agua, va a estar solamente en estado sólido. Para este punto, solamente en estado líquido. Para cualquier punto que estemos aquí, para este punto, por ejemplo, va a estar solamente en estado vapor. Si está sobre la curva verde, cualquier punto, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Va a haber un equilibrio entre líquido y vapor. Si está sobre la naranja, sí, va a haber un equilibrio entre sólido y líquido. Si está en la celeste, va a haber un equilibrio entre sólido y vapor. Pero en el punto triple, coexisten en equilibrio los tres estados, el sólido y el líquido y el vapor. Es decir, el sólido se está fundiendo, al mismo tiempo el líquido se está evaporando, el sólido se está sublimando, el líquido se está solidificando, el líquido se está evaporando, el vapor se está condensando, el vapor se está sublimando inversamente, el sólido se está sublimando hacia el vapor, ¿no? O sea, es el punto en el cual ocurren los tres equilibrios simultáneamente al mismo tiempo. Ahora, alguien dirá, ¿y esto es importante en ingeniería? No, para nada, ¿sí? Para nada. Es un punto, diríamos, para nosotros anecdótico, ¿sí? El significado es ese, ¿no? Que en ese punto triple coexisten los tres estados de la materia en equilibrio, pero eh, eh, no tiene ninguna significación, no tiene ninguna utilidad práctica conocer este punto, ¿sí? Como información hemos puesto que corresponde a 0.01 grados y 4.58 milímetros de mercurio, pero nada más, ¿sí? Nada más. Es como una información, un conocimiento más, un punto anecdótico, pero no tiene ninguna aplicación en ingeniería, ¿sí? Absolutamente nada. Ya, ¿he respondido a la pregunta? Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya, nos vamos a salir entonces de la presentación. ¿Sí? Fíjense, hay todavía algunos estudiantes que están queriendo entrar. Ya no les voy a rechazar a todos, ¿sí? Porque no, ya no es hora de entrar, ¿no es cierto? A la clase, ¿sí? Ya, entonces vamos a ir ahora al capítulo 3, ¿sí? Disoluciones y propiedades coligativas, ¿sí? F5. Ya, aquí está, están viendo, ¿no? La presentación de este capítulo 3, que es disoluciones y propiedades coligativas, ¿sí? Fíjense, este es el tercer capítulo que, terminando este capítulo, ya vamos a terminar la materia para el primer parcial, ¿sí? Entonces, este capítulo 3, disoluciones y propiedades coligativas, pues tiene que ver con el estado líquido, porque normalmente las disoluciones están en estado líquido. Y cuando hablamos de las propiedades coligativas, estamos hablando de las propiedades de las disoluciones relacionadas a los diagramas de fase, ¿sí? Que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se relacionan los diagramas de fase para las disoluciones, porque los diagramas de fase que acabamos de ver son para sustancias puras, ¿no es cierto? Agua, CO2 o lo que sea, ¿sí? Pero empecemos con el capítulo 3 de disoluciones y propiedades coligativas, ¿sí?
Empecemos por la descripción, las características de una disolución, ¿sí? De lo que es una disolución. Y vamos a empezar por la definición. ¿Qué es una disolución? Vamos a decir que una disolución es una mezcla homogénea de dos o más componentes, los cuales están distribuidos de modo uniforme a escala molecular y que dentro de ciertos límites tiene composición variable. ¿Mm? Entonces, una disolución es esto, ¿no es cierto? Una mezcla homogénea de dos o más componentes, los cuales están distribuidos de modo uniforme a escala molecular y que dentro de ciertos límites tiene composición variable, ¿sí? Entonces, vamos a ir analizando, ¿sí? Algunas características de esta definición, ¿no es cierto? La primera, dice, es una mezcla homogénea, estoy resaltando, ¿sí? Una mezcla homogénea, ¿sí? ¿Qué quiere decir una mezcla homogénea? Que tiene una sola fase, ¿sí? Una sola fase. Entonces, no puede haber una disolución con dos fases, ¿sí? Tiene que haber una sola fase. ¿Cuál fase? La fase sólida o la fase líquida o la fase gaseosa, una de ellas, ¿sí? Entonces, obviamente, si la fase es sólida, vamos a tener una disolución sólida. Si la fase es líquida, vamos a tener una disolución líquida. Y si la fase es gaseosa, una disolución gaseosa, ¿sí? Ahora, dice, de dos o más componentes, ¿sí? Entonces, mínimo dos componentes, ¿no es cierto? Que pueden ser más también, ¿sí? Pueden ser 3, 4, 5 componentes. Entonces, fíjense que es una mezcla de dos o más componentes, porque obviamente para una mezcla, ¿sí? No puede haber un solo componente, tienen que ser por lo menos dos, ¿sí? Además, me olvidaba decir que la disolución es una mezcla, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea una mezcla? ¿Se acuerdan ustedes del preuniversitario la diferencia entre mezcla y combinación, ¿no es cierto? ¿Sí? La mezcla es una unión física de dos o más componentes, ¿sí? En la cual los componentes no cambian su estructura molecular, su estructura atómica, su estructura no cambian, ¿no es cierto? Sino que simplemente es la unión, ¿sí? Unión física, ¿sí? De dos o más componentes. En cambio, una combinación implica una reacción química, implica una transformación de la materia, ¿sí? De los componentes que reaccionan, los reactivos reaccionan entre sí y producen otra materia diferente, ¿no es cierto? Otro compuesto diferente, ¿sí? Y entonces eso no es una mezcla, eso es una combinación. Entonces, una disolución no es una combinación, es una mezcla, ¿sí? Entonces, una unión física en forma homogénea de dos o más componentes. Ahora, los cuales están distribuidos de modo uniforme, ¿sí? Obviamente, si es homogénea, el modo es uniforme, ¿sí? Ahora, lo importante aquí es a escala molecular, ¿sí? A escala molecular, ¿sí? Es decir, que el tamaño de las partículas de esta mezcla son moléculas o átomos, ¿sí? Moléculas o átomos. No pueden ser partículas más grandes, no pueden ser uniones de moléculas, partículas que tengan 10, 20 moléculas o 30 o 50, no, ni siquiera dos moléculas, no, tienen que ser a escala molecular, entonces moléculas individuales o átomos también podrían ser, o iones, ¿sí? Pero a escala molecular. Y que dentro de ciertos límites tiene composición variable, ¿sí? Composición variable, porque fíjense que cuando hemos definido aquí al principio y decimos es una mezcla de dos o más componentes, ¿cuál será la cantidad relativa de cada uno de esos componentes? Seguramente puede variar, ¿no es cierto? Puede variar la cantidad presente de cada uno de los componentes. Y entonces, la composición, ¿sí? Se refiere a eso, ¿no es cierto? A la cantidad relativa de cada uno de los componentes de la mezcla, ¿sí? Entonces, la composición va a ser variable.
porque puede haber más de uno o más del otro componente, ¿no es cierto? Si son dos, o si son más componentes, 3, 4, 5, entonces la cantidad de cada uno puede ser variable, ¿sí? Ahora, dice dentro de ciertos límites, ¿sí? Porque vamos a ver que hay límites para la composición de la mezcla homogénea, de la disolución, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, vamos a enumerar en base a la definición las características de las disoluciones, ¿sí? Y aquí tenemos varias características, ¿no es cierto? ¿Sí? Que están enumeradas y a la vez, fíjense, aquí tenemos unas flechas en círculo unidas, todas están relacionadas entre sí para formar lo que conocemos como disolución, ¿sí? Disolución. Entonces, primero, la mezcla homogénea de dos o más componentes, ¿sí? Mezcla homogénea de dos o más componentes. Esa es una característica inicial, ¿no es cierto? Mezcla homogénea, una sola fase, que tenga por lo menos dos componentes, o puede ser 3, 4, 5, las cantidades que sea. Luego, las partículas de soluto tienen un tamaño iónico o molecular, ¿sí? Pero antes de hablar de esto del soluto, tal vez podríamos decir que cada uno de los componentes de la mezcla, ¿sí? Tienen un nombre, ¿no es cierto? Y cuando se trata de dos, tenemos que los nombres de esos dos componentes, uno es el disolvente y el otro es el soluto. Y entonces las partículas del soluto, dice, tienen un tamaño iónico o molecular, ¿cierto? El tamaño de las partículas. Luego, los componentes de la disolución permanecen distribuidos uniformemente y no se separan con el tiempo. Es decir, que cuando preparamos una disolución, esta disolución por sí sola, espontáneamente, no se va a separar en los diferentes componentes, sino que va a permanecer, ¿sí? Como disolución, es decir, como esa mezcla homogénea de los componentes de la disolución, ¿sí? No se va a separar espontáneamente, ¿sí? Ahora, estos componentes no se separan espontáneamente, pero sí se pueden separar por medios mecánicos, ¿sí? Se pueden separar por medios mecánicos. Es decir, que si a la disolución nosotros le aplicamos, por ejemplo, calor, podemos realizar el proceso de destilación y separar el disolvente del soluto. O tal vez podríamos, qué sé yo, precipitar el soluto y de ese modo separarlo del disolvente, ¿sí? Entonces, mediante métodos mecánicos podemos separar los componentes de una disolución. Lo que no ocurre con una combinación, ¿no es cierto? Porque una vez que hemos hecho una reacción química y los reactivos se han transformado en un producto, ese producto lo podremos, mediante métodos mecánicos, volver a los reactivos, no es cierto? Difícil, ¿sí? Entonces, en una mezcla sí se pueden separar por métodos mecánicos. Luego, las disoluciones tienen coloración, ¿sí? Y la coloración depende de la estructura molecular de los componentes, ¿sí? A ver, veamos un ejemplo. Supongamos que tengamos manganeso, ¿sí? En agua, ¿sí? Y el manganeso en forma de ion manganoso, ¿sí? Tiene una coloración ligeramente rosada. Pero si el manganeso lo oxidamos y lo transformamos en permanganato, que es otra forma de oxidación es un estado de oxidación del manganeso, entonces el permanganato tiene un color violeta fuerte, ¿sí? Entonces, la coloración de las disoluciones depende, ¿sí? Depende de la estructura molecular. El manganeso como manganeso más 2 es un color rosado muy, muy bajito. El manganeso como permanganato es violeta oscuro, ¿sí? Entonces, la coloración de la disolución va a depender del estado de la estructura molecular, ¿sí? Luego, las cantidades relativas, hemos dicho, de los
componentes varían, ¿sí? Dentro de un cierto límite, ¿sí? Y ahí vamos a ver que hay disoluciones insaturadas, saturadas, sobresaturadas. Pero eso vamos a verlo posteriormente. Ahora solamente estamos viendo las características generales de las disoluciones. Ahora, también podemos hablar de las propiedades de las disoluciones como propiedades químicas y propiedades físicas. Las propiedades químicas de la disolución corresponden a la de sus componentes. Como los componentes no han cambiado de estructura, solamente se han mezclado entre ellos, entonces van a mantener sus propiedades químicas, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una mezcla homogénea de agua y sal, agua y cloruro de sodio, el agua sigue siendo agua, tiene las propiedades químicas del agua, y la sal sigue siendo sal, tiene las propiedades químicas del cloruro de sodio, de la sal, ¿sí? No cambian sus propiedades químicas, ¿sí? Porque solamente se han mezclado, no han reaccionado químicamente. En cambio, las propiedades físicas de la disolución son diferentes de las de sus componentes. ¿Y a qué nos referimos con las propiedades físicas? Nos referimos, por ejemplo, al color, nos referimos a la densidad, nos referimos al volumen que ocupan, a su densidad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si formamos una disolución con cloruro de sodio en agua, este cloruro de sodio, cuando está puro, está en estado, primero, sólido, ¿no es cierto? El agua está en estado líquido. El cloruro de sodio tiene una densidad seguramente de unos 3 gramos por centímetro cúbico, digamos, ¿sí? Y el agua tiene una densidad de 1. Y cuando los mezclamos, cuando formamos una disolución, la densidad de la disolución ya no es 1, ya no es 3, es un valor intermedio, ¿sí? Seguramente 1.1, ¿sí? El estado de la disolución es líquido, el estado ya no es el del sólido del cloruro de sodio, sino que el cloruro de sodio en disolución está en forma acuosa, ¿sí? Entonces, estas son las diferentes características de las disoluciones que nos van a permitir, fíjense, para qué nos sirve conocer esas características que en general se han dado a partir de la definición, y además le hemos incluido esta parte de las propiedades físicas y las propiedades químicas del color, ¿no es cierto? Y esto de que los componentes permanecen distribuidos uniformemente mientras que no haya ninguna medio mecánico que los separe, ¿sí? Entonces permanecen como disolución. Entonces, estas características, les decía, nos permiten decidir si un sistema es o no es una disolución. Para que un sistema sea una disolución, tiene que cumplir con todas estas características, con todas ellas. Si alguna de ellas le falta, ¿sí? Entonces no será una disolución verdadera, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo de ello dentro de un momento, ¿sí? Porque vamos a ver lo que se consideran como pseudodisoluciones, ¿sí? Pseudodisoluciones. ¿Qué quiere decir pseudo? ¿Sí? Cuasi, ¿no es cierto? Que cumplen con la mayor cantidad de las características de la disolución, ¿no es cierto? Cumplen con la mayor parte de estas características, pero algunas de ellas no se cumplen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas pseudodisoluciones? Que a primera vista parecerían disoluciones, pero no son. Las primeras son las suspensiones, ¿sí? En química, una suspensión es una mezcla heterogénea, ya no es homogénea, es una mezcla heterogénea, que contiene partículas sólidas, ¿sí? Partículas sólidas, y estas partículas sólidas no están a nivel molecular, en tamaño molecular, sino tamaño más grande, son partículas, son uniones de varias moléculas, ¿no es cierto? Y entonces es una partícula sólida, pero es una partícula sólida muy, muy pequeña, que cuando se la coloca en el disolvente, su peso, porque obviamente toda partícula, por muy pequeña que sea, tiene un peso,
su peso iguala al empuje. Ustedes han visto en el laboratorio, en el principio de Arquímedes, que cuando colocamos una sustancia cualquiera, un sistema, una partícula o lo que sea, en un líquido o en un gas, el líquido ejerce una fuerza de empuje sobre la partícula sólida, ¿no es cierto? Hacia arriba, el peso hacia abajo, el empuje hacia arriba. Y cuando el peso iguala al empuje, cuando ambas son iguales, las partículas permanecen suspendidas en el cuerpo del fluido que las dispersa. Ahora, eventualmente estas partículas con el tiempo pueden llegar a sedimentar, es decir, pueden llegar a caer al fondo del recipiente, pero normalmente se quedan ahí suspendidas, por eso se llaman suspensiones. Ahora, ¿cuál de las características no cumplen estos sistemas? Primero, que es una mezcla heterogénea, porque las partículas no están distribuidas en tamaño molecular, sino son partículas más pequeñitas, ¿sí? Perdón, son partículas más grandes, ¿sí? Y por lo tanto están en estado sólido, suspendidas en el disolvente, ¿sí? Suspendidas, ¿sí? Y parecería un sistema homogéneo, ¿sí? Pero que evidentemente no es homogéneo, es heterogéneo, ¿cierto? Ahora, a ver un ejemplo de esto. El agua de un río es un agua turbia, ¿no es cierto? ¿Sí? Turbia. ¿Y por qué es turbia? Porque tiene partículas de tierra en suspensión, ¿sí? Estas partículas, cuando dejamos el agua de río estática, ¿sí? En reposo, ¿sí? Algunas de ellas se van al fondo, ¿no es cierto? Pero de todos modos, el agua que queda sobrenadante, ¿sí? Es turbia, no es completamente transparente. ¿Y por qué es turbia? Porque esas partículas pequeñas en las cuales el peso es igual al empuje y que están suspendidas en el agua, ¿sí? Esas reflejan la luz, ¿sí? Y cuando nosotros observamos el sistema, vemos algo turbio, no es completamente transparente, ¿sí? Entonces las partículas se hacen visibles, ¿sí? Las partículas se hacen visibles debido a la turbidez proporcionada al sistema. Las partículas reflejan la luz, ¿no es cierto? Entonces, esas partículas que están suspendidas reflejan la luz, ¿sí? La niebla es otro ejemplo de una suspensión, ¿sí? ¿Qué es la niebla? Son pequeñas partículas, pequeñas gotas de agua que son tan pequeñas que no caen como lluvia, ¿sí? No caen como lluvia, pero tampoco están como vapor de agua, ¿sí? Están como agua líquida, ¿sí? Y esa agua líquida está flotando en el aire, ¿no es cierto? Suspendida en el aire. Entonces, la niebla, que se ve de color blanquecino, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una suspensión, ¿sí? Es una suspensión. Una suspensión de gotas líquidas o de partículas sólidas muy finas en un gas se denomina aerosol, ¿sí? Entonces, gotas líquidas en un gas, el agua, agua líquida en el aire es un aerosol. Entonces, la niebla, ¿qué es? Es un aerosol. En la atmósfera, la contaminación está formada por partículas que permanecen suspendidas hasta que las lluvias las arrastran, ¿cierto? A ver, cuando ustedes, en invierno especialmente, ¿no es cierto? Ahora que estamos con lluvias, no tanto, pero en invierno, cuando ven a la distancia, ven que los cerros están con un color ligeramente azulado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y además no se los ve completamente claros, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Porque en el aire están suspendidas las partículas de contaminación ambiental. ¿Qué partículas son esas? Partículas de carbón del humo, de los escapes de los autos, de los camiones, ¿sí? Y entonces esas partículas de carbón que están muy pequeñitas están suspendidas en el aire y entonces impiden la vista, que la vista pueda llegar hasta muy lejos. O si llega hasta muy lejos, pero lo hace de manera ligeramente borrosa, ¿cierto?
¿sí? Entonces, esa es una suspensión, ¿sí? Una suspensión, no solamente de carbono, ¿sí? Del humo, sino puede ser de, qué sé yo, de polvo, puede ser de productos de una, por ejemplo, en Viacha, ¿sí? Hay una contaminación de polvo de piedra caliza, ¿no es cierto? De cemento, ¿sí? Porque ahí está la fábrica de cemento, ¿sí? Y entonces, esas son suspensiones. ¿Qué? Cuando llueve, ¿qué ocurre cuando llueve? El agua de la lluvia arrastra esas partículas que están contaminando el ambiente y después de una lluvia, ustedes pueden hacer la prueba, pueden ver hacia el horizonte, hacia lejos, hacia los cerros, y van a ver que pueden ver con mucha claridad los cerros, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa contaminación, ese tono azulado que no permite ver los cerros con toda definición, con toda claridad, desaparece con la lluvia. ¿Por qué? Porque la lluvia la ha arrastrado, ¿no es cierto? Entonces, eso es una suspensión, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo gráfico, aquí tenemos una disolución que es completamente transparente. En cambio, una suspensión tiene partículas sólidas de tamaño apreciable que reflejan la luz, por eso es que se las ve, ¿no es cierto? Se las ve. Ahora, les decíamos que tarde o temprano estas partículas en suspensión pueden precipitar, ¿no es cierto?, al fondo, ¿sí? Pueden precipitar al fondo. Después tenemos los coloides, ¿sí? Los coloides. Los coloides, en química, un sistema coloidal, una suspensión coloidal o una dispersión coloidal, todos esos son nombres sinónimos, ¿sí? Los coloides son sistemas heterogéneos formados por dos o más fases, una de ellas es fluida, un líquido o un gas, y la otra dispersa en forma de partículas generalmente sólidas muy finas, ¿sí? De diámetro comprendido entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 5 metros. Es decir, un coloide es similar a una suspensión, solamente que en el coloide el tamaño de las partículas es menor que en la suspensión. ¿Sí? En la suspensión están entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 4, ¿sí? Metros. En cambio, en el coloide están entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 5. Pero ese tamaño de partículas que le dan a la suspensión la característica de coloide, ¿sí? Hacen que, primero, no estén en tamaño molecular o iónico, porque el tamaño de una molécula está en el orden de Armstrong, o sea, 10 a la menos 8 centímetros, ¿no es cierto? 10 a la menos 8 metros, perdón, ¿no es cierto? 10 a la menos 8 metros. Entonces, para que esté a nivel molecular, ¿no es cierto? El tamaño tiene que ser molecular. Y entonces, en este caso, los coloides, sus partículas son muy pequeñas, pero están en estado sólido, ¿sí? Y además se diferencian de las suspensiones en eso, ¿no? En el tamaño de las partículas dispersas. Y además, estas partículas coloidales, ¿sí? Estas partículas coloidales no se pueden separar. En las suspensiones, si una suspensión la hacemos pasar por un papel filtro, se va a separar la parte sólida de la parte líquida, porque los poros del papel filtro retienen esas partículas de la suspensión. Pero en el caso de los coloides, las partículas son más pequeñas que los poros del papel filtro y por lo tanto pasan a través del papel filtro, no se pueden separar por filtración. En las suspensiones, lo que veíamos en la anterior diapositiva, si realizamos una centrifugación, la fuerza centrífuga hace que las partículas suspendidas se asienten, precipiten, vayan al fondo del recipiente. En el coloide,
cuando realizamos una centrifugación, la fuerza centrífuga no logra realizar esta labor, ¿sí? A ver, están tocando el timbre. Por favor, espérenme un momento. En un minuto vuelvo, ¿ya? Un minuto, por favor. Descansa. Ya, ya volví. Entonces les decía que en el caso de los coloides, por mucho que apliquemos una fuerza centrífuga, no vamos a lograr separar el coloide del disolvente, ¿no es cierto? Y entonces, desde el punto de vista de la producción industrial, muchas veces cuando realizamos reacciones químicas se forman sistemas coloidales, donde estas partículas coloidales son justamente el producto que estamos obteniendo. Pero como no lo podemos separar del disolvente, entonces tenemos un problema de separación y por lo tanto lo que tenemos que hacer es unir estas partículas, romper el coloide para poder luego separarlas, ya sea por filtración o por centrifugación y obtener nuestro producto, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería, ¿sí? Cuando se forman sistemas coloidales, ¿sí? Porque las condiciones del medio así se han presentado, entonces ahí estamos frente a un problema, ¿no es cierto? Que tenemos que resolverlo desde el punto de vista del conocimiento del comportamiento de los coloides. Esas son la segunda pseudodisolución, ¿no es cierto? Hemos hablado de las suspensiones y de los coloides. Aquí están la diferencia, ¿no es cierto? Sistema homogéneo con menor a 1 nanómetro, entre 1 y 100 nanómetros una dispersión coloidal y mayor a 100 nanómetros una suspensión, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la diferencia en el tamaño de partícula en suspensión, coloide o disolución, con partículas a nivel molecular menores a 1 nanómetro, ¿sí? La solución es sistema homogéneo y los coloides y las suspensiones sistemas heterogéneos, ¿sí? Y la tercera pseudodisolución son las emulsiones, ¿sí? Las emulsiones se producen cuando dos sustancias inmiscibles, es decir, que no se mezclan normalmente entre sí, se las dispersa con ayuda de agitación, ayuda mecánica, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el agua y el aceite no se mezclan entre sí, ¿no es cierto? Y entonces, si tenemos un poco de aceite en agua y aplicamos una acción mecánica, ¿sí? Una hélice que trate de dispersar el aceite en el agua, vamos a lograr una emulsión, es decir, vamos a emulsionar el aceite en agua. O si el agua es la que está en menor proporción en el aceite, igual agitamos, entonces vamos a lograr dispersar el agua en el aceite, ¿sí? Y a esta mezcla en la que este tamaño de partícula no es a nivel molecular ni atómico y que está formado por dos fases líquidas, pero dos fases, no es una sola fase,
no es un sistema homogéneo, ¿sí? Es un sistema heterogéneo de dos fases, ¿sí? Y entonces dos fases líquidas, ¿sí? A este sistema se le denomina emulsión, cuando la materia dispersa es un líquido inmiscible en otro líquido, ¿sí? ¿Qué quiere decir inmiscible? Que no se mezcla normalmente, ¿no es cierto? Y entonces esta dispersión coloidal se denomina emulsión, ¿sí? Entonces esta es una emulsión, ¿no es cierto? Una mezcla entre dos sustancias que normalmente son inmiscibles. Ahora, estas mezclas son inherentemente inestables, ¿no es cierto? Porque cuando dejamos de agitar, ¿qué sucede? Pues inmediatamente se separan, ¿sí? Porque es la agitación mecánica la que logra mantenerlas mezcladas, ¿no es cierto? ¿Sí? En una pseudodisolución, ¿sí? Ya. Los coloides, por su naturaleza de los componentes, se clasifican de acuerdo a la fase dispersa y al medio dispersor, tienen un nombre, ¿no es cierto? Entonces, un líquido en un gas, ¿sí? Se denomina aerosol, la niebla. Un sólido en un gas también se denomina aerosol, el humo. Como ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Un gas en un líquido es una espuma, ¿no es cierto? La crema batida, por ejemplo. O un líquido en otro líquido es una emulsión, la mayonesa, ¿sí? La mayonesa es una emulsión formada por aceite y huevos, ¿no es cierto? Huevos y aceite, ¿sí? Y los huevos cuando están batidos, pues están en estado líquido y con el aceite, pues forman una emulsión que se denomina mayonesa. El sólido en un líquido es un sol, ¿sí? La leche magnesia, ¿sí? Alguna vez han debido tomar leche de magnesia para el mal de estómago, ¿no es cierto? Sí, entonces ahí lo que teníamos es el sulfato de magnesio sólido distribuido en un líquido, agua, para producir un sol, ¿cierto? La leche magnesia. O un gas en un sólido, ¿sí? Que es un aerosol, ¿sí? Por ejemplo, las espumas plásticas, ¿sí? El poliestireno expandido, el plastoformo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, es poliestireno, el cual se le ha inyectado aire para obtener una espuma plástica. Un líquido en un sólido, un gel, una gelatina, o un sólido en un sólido, un sol sólido, las aleaciones, ¿no es cierto? Aunque las aleaciones nosotros las vamos a considerar como disoluciones sólidas, ¿sí? Porque están distribuidas a nivel molecular, atómico molecular, ¿sí? Ya. Entonces, estas son las pseudodisoluciones, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Vamos a quedar aquí en esta clase, ¿sí? Y el próximo jueves seguimos avanzando, ¿sí? Recuerden, el lunes a las 21 tenemos una clase de problemas, igual que la anterior semana, ¿sí? Entonces, por favor, les voy a esperar. Ya saben, 10 minutos antes les mando el link por el WhatsApp, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que acabamos de explicar? ¿Nada? Ya. Entonces vamos a dejar de grabar. Voy a dejar de presentar.